Buenos días, mi nombre es Pablo Ashner, yo soy médico internista endocrinólogo con especial interés en el tratamiento de la diabetes. Trabajo en la Universidad Javeriana y aquí en la Asociación Colombiana de Diabetes, donde dirijo la parte científica. Y hoy les voy a hablar sobre los exámenes que debe hacerse la persona con diabetes cada año. Hoy vamos a hablar un poco sobre los exámenes que debe hacerse una persona con diabetes y por qué son tan importantes y por qué tienen que ser un número, lo que pudiéramos llamar un paquete de exámenes que debe hacerse una vez al año usualmente, a veces un poco más, a veces un poco menos. Como sabemos, la diabetes es una enfermedad donde el principal indicador de que uno tiene diabetes es que el azúcar está alto en la sangre, es decir, lo que llamamos glucemia. Este nivel de azúcar en la sangre va elevándose poco a poco y al principio no produce mayores síntomas. Por eso muchas personas con diabetes de la que llamamos tipo 2 pueden estar meses o inclusive años sin saber que tienen diabetes porque su nivel de azúcar en la sangre no está exageradamente alto y no produce síntomas. Ya cuando el nivel de azúcar en la sangre se eleva bastante, digamos por encima de 180, 200, y empieza a salir azúcar por la orina, este fenómeno de la salida del azúcar por la orina produce también pérdida de agua a través de la orina, entonces la persona empieza a sentir que tiene que orinar mucho y en gran cantidad, y esto a su vez va a llevar a una situación de deshidratación. Entonces la persona empieza a sentir sed, mucha sed, entonces tenemos mucha orinadera, mucha sed, y el cuerpo empieza a descompensarse, puede haber cansancio, debilidad, pérdida de peso, inclusive puede llegar a haber trastornos de pérdida de apetito, y ahí ya la persona tendrá que ir a un médico y ahí el médico sospechará que puede haber una diabetes, y al medir el azúcar en la sangre y encontrarla muy alta, pues ya el diagnóstico está hecho. Pero antes de eso, como dije, puede haber un proceso muy lento en que la persona no siente nada. A veces el médico sospecha porque su familiar tiene diabetes, porque la persona es muy gorda, porque tiene otras cosas como presión arterial alta o como problemas del corazón, y le pide entonces un nivel de azúcar en la sangre. De hecho, en Colombia se recomienda que toda persona mayor de 40 o 45 años se mida una glicemia al menos una vez al año en ayunas, porque con esa medición de la glicemia en ayunas se puede ya saber si se tiene diabetes e inclusive si se tiene un estado previo a la diabetes, es decir, prediabetes, cuando la glicemia está por encima de 100. Cuando ya está por encima de 125, o sea 126 o más miligramos por decilitro, medida en una muestra de sangre en ayunas, entonces esa persona ya tiene diabetes. Cuando se descubre que la persona tiene diabetes, pudo haber entonces transcurrido mucho tiempo en que el azúcar ya estaba alto en la sangre. Dijimos que el azúcar en la sangre se llama glucemia y que cuando se encuentra elevada, esta es el indicador, la forma de diagnosticar diabetes. Entonces tenemos a una persona que le acabamos de descubrir que tiene la glicemia alta. Inclusive vamos a verla un poquito más en detalle. Tiene aquí los pies.
Esta persona que tiene la glicemia alta, no sabemos cuánto tiempo lleva con el azúcar alto. Y el azúcar alto, ya por encima de 100, 110, empieza a hacer daño al cuerpo, empieza a producir daño en los órganos del cuerpo. Y esto al principio tampoco se va a notar. O sea, la persona no va a tener síntomas de digamos de complicaciones, lo que llamamos complicaciones de la diabetes, sino cuando ya eso está muy avanzado. Por ejemplo, sabemos que el azúcar alto produce daño en los pequeños capilares que son importantes, fundamentales para llevarle sangre, oxígeno, nutrientes a las células. Entonces, cuando el azúcar se mantiene alto por mucho tiempo, produce una serie de cambios que dañan los capilares, esas pequeñas vasitos que llevan, repito, el oxígeno y los nutrientes a las células. Al principio eso no se nota, pero hay ciertos órganos que dependen de esos vasitos porque no solamente llevan sangre, llevan oxígeno y nutrientes, sino que tienen funciones muy especiales. Por ejemplo, en el ojo, si miramos aquí un dibujo de un ojo, aquí está el iris, en el ojo, el cristalino, que es como un lente, y aquí atrás está la retina, que es como la película, el lugar donde llegan las imágenes. Uno ve porque las imágenes entran al ojo, pasan por el cristalino y llegan aquí atrás, y aquí en la retina se capta la imagen. Esta retina es una capa muy, muy especializada y muy delicada y necesita que le llegue continuamente sangre con oxígeno y nutrientes. Si esto no ocurre, si esto se daña, el flujo de sangre, debido a la elevación del azúcar, la retina se queda sin sangre, los capilares se van dañando y lo primero que pasa es que se rompen, y al romperse esos capilares o al debilitarse se forman pequeñas hernias como aneurismas y pequeñas rupturas, y eso se ve como pequeños puntos rojos que se podrían ver si uno mira a través del iris, como hacen los médicos oftalmólogos cuando le echan una gota y le dilata la pupila y miran al fondo del ojo para ver si hay cambios que indiquen que ya la diabetes está causando problemas en la retina. Nosotros aquí en la asociación tenemos una cámara, es una cámara no midriática, quiere decir que no se necesita dilatar la pupila, sino que toma rápidamente una foto de esta parte de la retina. Entonces esa foto se va a ver con los pequeños vasitos, y puede verse ahí ya unos punticos rojos que indican que ya empezó a haber daño en la retina. Esta foto es la forma más precoz de saber si una persona ya tiene afectado el ojo por el exceso de azúcar. Entonces, este es uno de los exámenes que recomendamos que se haga a toda persona con diabetes una vez al año. Máximo 2 veces al año, pero idealmente una vez al año. Entonces, comencemos, como ya dijimos, con los ojos, y el examen más importante aquí es una foto de retina. Es muy importante porque ahí se puede ver si ya hay un comienzo de daño de la retina debido a la elevación del azúcar. Y este examen, insisto, debe hacerse una vez al año desde el momento en que a una persona le dicen que tiene diabetes.
Otro de los órganos que se afecta con alguna frecuencia en diabetes son los riñones, que los tenemos aquí. Los riñones también tienen unos capilares que son por los que se filtra la sangre para convertirse en orina. Entonces, cuando esos capilares se dañan por la elevación del azúcar, esos riñones no van a filtrar correctamente. De hecho, los capilares en lo que llamamos el glomérulo renal, vamos a hacer un dibujito un poquito más realista. Aquí tenemos los riñones y esto va a dar a la vejiga y en la vejiga sale la orina. Entonces estos riñones deben filtrar la sangre del cuerpo y esto lo hacen a través de los capilares. Cuando hay daño en los capilares del riñón, lo primero que se observa es que empiezan a salir las proteínas de la sangre que normalmente no deben salir. Entonces lo que uno va a encontrar es que en la orina va a haber proteína que no debería estar. A esa proteína la llamamos albúmina. Entonces cuando uno examina la orina de una persona con diabetes, puede encontrar albúmina. Y esta albúmina, que es proteína, indica que ya estos riñones están empezando a afectarse por la elevación del azúcar. Esto no duele, no produce ningún síntoma, absolutamente nada, y por lo tanto la única forma de saber que hay albúmina en la orina es midiéndola en una muestra de orina por la mañana. De hecho, se llama albuminuria y como al principio está en pequeñas cantidades, entonces la llamamos microalbuminuria. Quiere decir que al medir en la orina y encontrar microalbuminuria, lo que estamos diciendo es que ahí hay proteína que no debía estar y que está filtrándose por los riñones debido a daños producidos por el exceso de azúcar. Entonces esta microalbuminuria es otro examen que hay que estar haciendo cada año desde el momento en que se diagnostica la diabetes, porque ni esto produce síntomas. Entonces la persona puede estar sintiéndose bien y ya tener puntos en el fondo del ojo y tener microalbuminuria indicando que los riñones y los ojos están comprometidos. Entonces, repito, este examen de microalbuminuria hay que hacerlo una vez al año en toda persona desde el momento en que se le diagnostica la diabetes. Pero no solamente se afectan los capilares de los riñones y de los ojos, se afectan los capilares de todo el cuerpo. Y no solamente los capilares, sino también la parte metabólica, por ejemplo, de los nervios. Los nervios, que son los que nos llevan las sensaciones, las que nos hacen que cuando uno tenga algún tipo de sensación en la piel, se transmita el mensaje al cerebro y le diga que dolió, o que quemó, o que se maltrató, y todas las sensaciones recorren el mismo camino. También hay otros nervios que nos hacen mover los músculos. En fin, nuestro cuerpo está lleno de nervios, pero hay unos nervios que suelen dañarse con mayor frecuencia por la distancia, por ser los más lejanos, que son los nervios que van a los pies. Esos nervios que salen de la columna, por aquí van a salir esos nervios y van a ir hasta los pies, son los que nos permiten saber si los pies, si hay un maltrato, si hay dolor, si hay todo lo que necesitamos saber de los pies. De hecho, para poder caminar y poder caminar correctamente necesitamos tener mensajes de los pies. Pero al principio, cuando estos nervios se dañan por exceso de azúcar,
Se va perdiendo un poquito la sensibilidad, pero uno ni se da cuenta, a no ser que directamente haga algo en el pie y trate de ver si lo siente o no. Y eso es lo que se hace mediante un diapasón, que es como los diapasones que se usan en música. Y con este diapasón se pone a vibrar en el tobillo y se le pide a la persona que diga en qué momento deja de sentirlo. Y si la persona dice, ya no lo siento, y todavía esto está vibrando, quiere decir que ya estos nervios están afectados por el exceso de azúcar, o sea, ya hay neuropatía. Hay otras formas de saber si se ha perdido la sensibilidad, por ejemplo, con un filamento. Entonces, es un aparatico que tiene un pequeño filamento que es maleable, es como un nylon de pesca, un poco más grueso, se le pone por debajo del pie, se pica diferentes sitios por debajo del pie y se le pide a la persona que diga si lo siente o no. Y si no lo siente, quiere decir que ya el nervio está dañado tanto, este nervio que lleva el sentido del tacto está tan dañado que ya puede inclusive ese pie estar en riesgo de que se produzca una úlcera con cualquier maltrato. Entonces, este examen del diapasón y este examen del monofilamento son muy importantes para reconocer en qué momento se está dañando los nervios que van a los pies. Y esto también hay que hacerlo en cada consulta o por lo menos una vez al año. Es muy importante que si una persona con diabetes no le han chequeado los pies, le pida al médico, doctor, necesito que me mire los pies porque llevo ya un año en que no me lo han mirado y no sé si ya he perdido sensibilidad. Y esto obviamente hay que hacerlo quitándose las medias y los zapatos. Entonces por eso recomendamos que en cada visita o por lo menos cada año la persona con diabetes se quite medias y zapatos para que le examinen a ver cómo está la sensibilidad. Esto es muy importante. Hay otros aparatos un poco más sofisticados, hay aparatos en que se puede medir la sensibilidad mediante lo que se llama un biotesiómetro que produce una vibración y uno puede marcar qué tanta pérdida de sensibilidad hay. Pero esto es muy importante que lo sepa la persona con diabetes porque aunque los nervios no necesariamente se recuperan, cuando uno ya sabe que no tiene sensibilidad, se cuida más, se fija más en el calzado, se fija más en las medias que usa, se fija más si tiene algún maltrato, etc. Entonces, esto también hay que hacerlo. Este examen de los pies es muy importante hacerlo desde el momento en que la persona se le diagnostica diabetes porque no sabe cuánto tiempo lleva con el azúcar alto. Aparte de los ojos, los riñones y los nervios, o sea, la retinopatía, la nefropatía, que es el daño de los riñones, y la neuropatía, que es el daño de los nervios, todo ello consecuencia del daño de los pequeños capilares, o sea, lo que llamamos microangiopatía. También se dañan las arterias grandes, o sea, lo que llamamos ateroesclerosis. Y esta ateroesclerosis afecta más que todo el corazón. Entonces, es muy importante chequear el corazón. ¿Cómo lo chequeamos? Pues usualmente lo hacemos tomando un electrocardiograma, aunque la verdad es que el electrocardiograma lo único que dice es si la persona ha tenido un infarto o no. También puede decir si hay arritmias, pero desde el punto de vista de la infarto, lo único que puede decir el electro es si hubo o no hubo un infarto, pero no puede decir si va a haber un infarto. ¿Cómo hace uno para saber si va a haber un infarto? Bueno, pues midiendo lo que llamamos factores de riesgo. Por ejemplo, preguntándole a la persona si fuma o no, porque fumar es un factor de riesgo. La diabetes es otro factor de riesgo tan importante como el cigarrillo, pero ya lo sabemos porque la persona tiene diabetes.
También la presión alta es otro factor de riesgo para diabetes y por lo tanto siempre que la persona con diabetes va a consulta hay que medirle la presión arterial para ver si está alta, porque si está alta hay que darle tratamiento. Entonces, cigarrillo, si la persona fuma o no, presión arterial es otro factor de riesgo que hay que estar midiendo, y otra cosa que afecta mucho al corazón es el colesterol alto. Entonces hay que medir el colesterol. Pero el colesterol tiene una parte buena y una parte mala, y ambas hay que saber cómo están. Entonces tenemos el colesterol malo, llamémoslo así, que es el LDL, y el colesterol bueno, que es el HDL. Y dependiendo de qué tan alto está este y qué tan bajito está este, podemos saber qué tanto riesgo hay de que la persona tenga un infarto. Además del colesterol, medimos los triglicéridos, que aunque no son tan importantes para el infarto, sí indican cuando están altos que la persona está llevando una mala dieta. Está comiendo demasiadas grasas y demasiados carbohidratos. Entonces todo esto es lo que llamamos el perfil de lípidos, porque el colesterol y los triglicéridos son lípidos. Y este perfil de lípidos es muy importante que la persona se lo mida por lo menos una vez al año cuando ya tiene diabetes. Entonces fíjense que estamos viendo un poco de exámenes que hay que hacer en toda persona que tenga diabetes desde el momento del diagnóstico. Hay que hacer un chequeo de la retina, hay que hacer un chequeo de los riñones a través de la microalbuminuria, hay que hacer un chequeo de los nervios, e inclusive desde el punto de vista de riñones, algo que se me olvidaba, no solamente ver cómo está la microalbuminuria, sino también ver cómo está la creatinina. ¿Por qué? Porque la creatinina es un indicador de qué tanto está filtrando el riñón. Esto es un indicador de si los capilares están dejando pasar proteína, pero la creatinina nos dice cómo está filtrando los riñones. Mediante una fórmula matemática, uno puede convertir este nivel de creatinina en filtración glomerular. Filtración, tasa de filtración glomerular. Filtración glomerular. Esto, repito, se calcula con la creatinina, con una fórmula matemática. Y esto es lo que le dice a uno qué tanto está funcionando el riñón. Cuando uno dice que el riñón está fallando, que hay insuficiencia renal, es porque la tasa de filtración glomerular se está bajando demasiado. Y cuando se dice que la persona ya tiene su riñón dañado, es porque ya no hay filtración. La tasa de filtración ya está prácticamente cercana a cero. Entonces, la creatinina es otro examen que hay que hacer desde el principio en toda persona con diabetes por lo menos una vez al año. Entonces ya tenemos la creatinina, el perfil de lípidos, la albúmina en la orina, en la primera orina de la mañana, la foto de retina, el examen de los pies, que este es un examen que ya no es de laboratorio, sino hay que hacerlo en el consultorio. Y no solamente se afecta las arterias del corazón y producen infarto, y como dije, la manera de predecirlo es mirando cómo están los factores de riesgo, sino que también puede afectar el cerebro. Puede producir una trombosis cerebral.
aquí en el cerebro, el daño de las arterias. Esto es difícil de predecir y generalmente si una persona tiene los lípidos altos, tiene la presión alta, tiene diabetes, fuma, no solamente hay riesgo para el corazón, sino para el cerebro. O sea que si sabemos que esta persona tiene estos factores de riesgo y los tratamos, estamos reduciendo la probabilidad de que haga un infarto y también la probabilidad de que haga una trombosis cerebral. Hay un examen interesante que puede decir cómo están las arterias que van al corazón y las que van al cerebro y las que van a todas partes, o sea, que nos dice si hay o no arteriosclerosis, que es medir la presión arterial aquí abajo, en el tobillo. Esto se hace con lo que llamamos un Doppler, que es un aparatico que permite oír el pulso de las arterias a este nivel, y con eso podemos medir la presión arterial acá y compararla con esta, con la del brazo. Y si la relación entre las dos, esta generalmente más alta que esta, pero si va disminuyendo, nos va indicando que hay un daño en las arterias periféricas, que son muy importantes porque no solamente se produce neuropatía, sino también se produce enfermedad vascular periférica aquí abajo, y cuando hay estas dos cosas es mucho más fácil que los pies sufran. Cuando ya aparece una úlcera en el pie, ya hablamos de pie diabético. Pero antes de que eso aparezca, uno ya puede saber qué tanto riesgo hay de que esto ocurra, viendo cómo están los nervios, que ya dijimos es con el diapasón y con el monofilamento, y viendo cómo están las arterias, midiendo la presión aquí y acá, y haciendo la relación. Y eso adicionalmente me dice si esta relación de la presión está afectada, me dice que hay también un riesgo para problema de corazón y trombosis cerebral. Entonces lo que estamos viendo es una serie de chequeos en todos los niveles del cuerpo que me permiten hacer una especie de inventario de la persona con diabetes, y a mí como médico me permite poderle aconsejar qué tiene que hacer para evitar que las complicaciones se presenten, si todavía no las hay, o si ya las detecto, entonces qué puede hacer para que no progresen, e inclusive ojalá para que puedan devolverse, o sea, algunos grados de complicación se pueden mejorar, aunque generalmente lo que uno busca es que las complicaciones que ya están no progresen. Y fíjense que todo esto se puede descubrir solamente si se hacen estos chequeos. No podemos esperar a que la persona ya sienta un dolor en el pecho profundo, intenso, y lo lleven al hospital y le digan, usted ya tiene un infarto, ya es demasiado tarde. O que la persona de pronto tenga un ataque cerebral y se le paralice medio cuerpo y entonces se le diagnostique una trombosis cerebral, ya es demasiado tarde. O que los problemas de la retina avancen tanto que ya la retina se desprenda y haya hemorragia y ya se pierda la vista, ya es demasiado tarde. O que el riñón llegue a un punto donde ya no filtra, que es cuando hay falla renal y hay que empezar a hacer diálisis y trasplante, etcétera. O cuando los pies ya aparezcan úlceras que no se traten correctamente y termine produciendo gangrena y a veces desafortunadamente amputaciones. Todo eso se puede evitar manteniendo obviamente un buen control de la glucemia y adicionalmente estar pendientes de todas las señales de complicaciones, midiendo todas estas cosas una vez al año y adicional a eso controlando los factores de riesgo que también requieren mediciones como la de, ya dijimos, el perfil de lípidos, la presión arterial, dejar el cigarrillo, obviamente controlar el azúcar, cosas que son fundamentales para
prevenir la aterosclerosis y las consecuencias. Bien, espero con esto haberles dado un vistazo general de qué tiene que hacer una persona con diabetes con relación a todos estos chequeos cada año. Y si el médico de la EPS, el médico tratante, el médico de atención primaria, no le pide esto una vez al año, el paciente de ustedes como pacientes deberían decirle al médico: doctor, hace un año, ya va más de un año que no me han chequeado estas cosas y yo necesito que me las chequeen porque yo quiero saber cómo van mis órganos y quiero saber si tengo o no complicaciones para poder tomar las medidas necesarias. No debemos esperar a que el médico buenamente decida pedirlo por allá a los 5 años o nunca. Uno como paciente es el más interesado en que le chequeen todo esto y es el más interesado en decirle al médico: por favor hágamelo, y en última, si no se puede, pues entonces va uno y saca algo de su bolsillo, pero es importante que estos exámenes se hagan. Todas las personas que vienen a la asociación a inscribirse, ya sea que les acaban de decir que tienen diabetes o que ya llevan mucho tiempo con diabetes y no están bien controladas, todas las personas que se inscriben acá, en su paquete de inscripción, cuando pagan su inscripción, incluye todos estos exámenes. Se hace entonces un inventario, se le hace todos estos exámenes para con ese inventario poder saber en qué situación se encuentra, qué tan avanzada está la diabetes y sobre todo, lo más importante, qué se puede hacer para que no siga avanzando más, para que no sigan avanzando las complicaciones y no lleguen a consecuencias que sean lamentables. Bueno, les agradezco mucho la atención y espero que esto los alerte para estar pendientes de sus exámenes anuales. Muchas gracias.